Veamos ahora las normas de escritura académica, tanto los criterios para citación, para referenciación, como para el formato. Vamos a ver las normas APA, para qué se usan, los tipos de citas que existen, las referencias bibliográficas y vamos a ver un modelo de carátula bajo normas APA. En primer lugar, antes de ver las citas, veamos para qué sirven las normas APA, ¿sí? Las normas APA son una convención, son un criterio de los científicos, de la comunidad científica, que nos ayudan a organizar nuestra presentación, a que tengamos formatos homogéneos. Toda comunidad, y en especial la científica, tiene un conjunto de vocabularios que le son propios, un conjunto de modos, un conjunto de gestualidades, de disposiciones, pero que sobre todo tienen que ver con la comunicabilidad. Tenemos que poder comunicarnos de manera libre de ambigüedades, especialmente en ciencias. Entonces las normas APA nos ayudan a eso, a saber cómo construir un cuadro, una tabla, cómo poner un título, un encabezado, desde cómo construir una carátula hasta el último anexo, cómo titularlo, qué dimensiones debe tener, qué tipo de letra, qué tipo de espaciado, cómo citar la multiplicidad de documentos y fuentes que existen. Por ejemplo, no es lo mismo citar una fuente periódica que una fuente que sale a diario, que citar un artículo que ya no está en vigencia, que citar un video, un documental televisivo, hasta podemos citar eh, datos que existen circulando en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, pero para todo ello hay una forma específica de expresar y que quien lea, quien nos lea, pueda saber específicamente de dónde ha salido ese dato, lógicamente, ¿no? No es lo mismo cada origen. Entonces, las normas APA nos van diciendo cómo numerar, cómo hacer interlineados. Nosotros ahora vamos a ver lo básico. El manual de normas APA tiene 400, 500 hojas, ¿no? Es muy exhaustivo, es muy meticuloso porque no puede dar lugar a lagunas, ni a datos faltantes, ni a ambigüedades. Entonces es muy preciso sobre cómo se debe hacer cada una de estas notaciones. Vamos a ver que hay tres tipos de citas, vamos a ver qué datos y cómo se explicitan las referencias bibliográficas al final de todo proyecto, y vamos a ver un modelo de carátula APA. Comencemos entonces por las citas, qué tipo de citas existen. Tenemos citas directas, citas indirectas y citas secundarias. La cita directa es una cita literal, es una cita textual que repite tal cual como está en su fuente aquello que nos interesa citar. Aquí tenemos un ejemplo. La particularidad que tenemos que tener en cuenta es si lo que nos interesa citar tiene hasta 40 palabras o si tiene más de 40 palabras. Aquello que es literal que vamos a citar y tiene hasta 40 palabras va dentro del mismo párrafo, lleva comillas al inicio y al final, y entre paréntesis pone los apellidos o el apellido de la fuente citada, el año en el cual ha sido publicado el texto que estamos citando y el número de páginas después de un punto y coma. Cerramos paréntesis. En cambio, si queremos citar algo, aquí tenemos menos de 40 palabras. Por eso va en el mismo párrafo, como decíamos, entre comillas, ¿sí? Y aquí, en cambio, tenemos ya una cita de más de 40 palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces si tenemos así sea 41? Bueno, va en un párrafo aparte, ya no dentro del mismo párrafo. Se debe achicar el tamaño de la letra y se deben agrandar los márgenes para que a simple vista el lector sepa que todo esto no nos pertenece. Al final también puse el apellido de los autores, el año de la publicación, que en este caso, como es la misma que esta, puse OPCIT, que significa obra citada, y puse el número de página en la cual está citada, en la cual aparece este fragmento de texto que me interesa. En este caso estamos citando un libro de unos autores de la Universidad de Buenos Aires que estudian la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. Sigamos con la otro tipo de cita, la cita denominada indirecta en este caso, es un parafraseo. Si la anterior era textual, literal, era una copia idéntica a como está en la fuente original, en esta la retomamos y la expresamos con nuestras propias palabras, entonces ya no va encomillada, ¿sí? Lo importante es que lógicamente haya un punto o algo que delimite y que nos permita saber
desde dónde hasta dónde es lo que han dicho esos o ese autor. Luego tenemos la cita secundaria, el tercer tipo de cita, que se refiere a cuando citamos una cita que ya existe dentro de un texto que nosotros tenemos. O sea, es algo que no están diciendo en este caso estos autores que son Cornblit y Sustas, sino es algo que dijo Bourdieu. Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, expresa algo en relación con lo que sucede en las escuelas. Pierre Bourdieu es un gran teórico de lo educativo, y nos dice que nos aporta muchas reflexiones siempre para todo lo que nos interesa saber qué pasa en las escuelas, ¿no? Ya falleció, pero dejó un legado muy importante que se utiliza muchísimo y que nos sirve a la hora de hacer nuestros estudios como un marco teórico complejo e integral. En este caso, estos autores, Sustas y Cornblit, han citado a Bourdieu para explicar con qué tiene que ver, por ejemplo, cuando el docente mismo es un obstáculo para aplicar la educación sexual integral en las escuelas. Y bueno, yo no tengo el libro de Bourdieu, tengo el libro de Cornblit y Sustas. Entonces, para poder citar lo que ha dicho Bourdieu, tengo que hacer una doble cita o lo que se denomina cita secundaria, citando primero a los autores que yo tengo y luego al autor que ellos han citado. Entonces, de esta manera tenemos tres posibles formas de construir citas y que las vamos utilizando de manera dinámica. Un texto científico tiene que ser técnico, tiene que ser veraz, tiene que ser sólido, pero también tiene que ser atractivo, tiene que tener tiene que construir una argumentación, tiene que llevar una hilación que nos vaya enganchando gradualmente y haciendo que el lector vaya comprendiendo mejor de qué se trata eso que queremos nosotros hacer que se conozca, porque cuando construimos nuestro planteo del problema, vimos que construir un planteo del problema es también de algún modo justificar el estudio que estamos llevando a cabo, hacer ver por qué es importante, por qué vale la pena conocer y problematizar esa realidad. Entonces, sobre todo un proyecto, un texto de investigativo no nos tiene que aburrir, no tiene que ser pesado, ¿no? Entonces, las diferentes variantes de citación que existen nos posibilitan eso, ir haciendo citas directas, citas indirectas, secundarias, porque imagínense si hiciéramos todo el tiempo una cita directa, 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 seguramente sería tedioso, reiterativo y aburriríamos al lector. Entonces también nos sirven no solo para hacer ver lo que no es nuestro y citarlo con pertinencia, sino para que podamos hacer una escritura más fluida, más dinámica. Veamos entonces al final de nuestro proyecto cómo tenemos que redactar las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se diferencian de lo que antes se llamaba bibliografía porque explicita solamente los textos que se han leído y se han citado en el proyecto o en el informe final de investigación. La bibliografía incluye todos los textos que se leyeron, aquí solamente los textos que se han citado. Entonces todo lo que hemos citado al final tiene que aparecer con datos completos, ¿sí? Los nombres de los autores no se abrevian, no se ponen iniciales, sino todo el nombre completo. Los apellidos van siempre en mayúscula. Si son 5 autores, si son 8 autores, el nombre de los 5 tiene que ir con nombre y apellido completo y todos los apellidos en mayúscula. Ahora vamos a ver un ejemplo. El título de la obra es lo único que va con cursiva. Si se cita una revista, un documento cualquiera fuera tomado de internet, se debe explicitar la fuente muy precisa, no solo el nombre del portal desde el cual se lo ha tomado, sino todos los datos completos que nos pueden llevar a acceder a ese documento. Y luego vamos a ver también que en la primera línea, cuando se explicitan las referencias bibliográficas, la primera línea sobresale para que el nombre del autor, el apellido de los autores que hemos citado, estén claramente identificables. No llevan finalmente ningún tipo de viñeta ni enumeración. Damos un ejemplo, aquí por ejemplo, como he redactado algunas fuentes bibliográficas que suelo usar. Y aquí podemos ver que en primera línea hay el margen está bien alineado hacia la izquierda, pero las que le siguen están un poco más hacia la derecha, 1,5 centímetros, 2 centímetros aproximadamente. Esto me permite ver los diferentes autores o fuentes documentales que yo he citado. Y aquí tengo todos los datos completos para remitirme a esa obra en caso que el lector quiera ir a ver, a profundizar información. Vemos aquí cómo
el título de las obras está en cursiva y como todos los apellidos están en mayúsculas, ¿sí? Aquí he puesto una fuente extraída desde internet, dice disponible, primero dice online, ¿sí? Disponible en, y está toda la dirección en la cual uno hace clic y accede inmediatamente a esa fuente. Y con acceso ahí está el día, el mes y el año en el cual he accedido, ¿sí? Entonces todos estos datos, así como están, es como debemos nosotros redactar y explicitar la bibliografía o las referencias bibliográficas que hemos utilizado. Vamos a ver ahora finalmente un modelo de carátula bajo normas APA. Es muy simple, es muy sencillo. Las normas APA también tienen esta cuestión, ¿no?, que es minimalista, porque lo que interesa es la claridad, no abrumar al lector con información innecesaria. Entonces, en nuestra carátula va a tener arriba la pertenencia institucional, ¿no?, universidad, escuela para la innovación, qué carrera, qué asignatura es la que estamos cursando, en el marco de qué asignatura se presenta, aquí en el centro del título, el proyecto de trabajo final. Hacia la derecha abajo tenemos el autor o la autora, el nombre y apellido, el docente, y abajo al pie en el centro va la fecha. En este caso va a ir el día, mes y año. Bien, a modo de cierre entonces de estas dos últimas clases de la primera parte del seminario taller de trabajo final, me parece importante rescatar que tenemos la virtud o la suerte de que es un momento del año que estamos cambiando, ya estamos prontos al receso, entonces vamos a tener la posibilidad de realizar, de disponer de más tiempo para realizar nuestro proyecto. Normalmente esto dura 30 días, 40 días, y ahora como tenemos el receso, vamos a poder realizar en unos días más el proyecto, ¿sí? Así que en los primeros días de febrero, seguramente la primera semana, la segunda semana, va a estar va a ser la fecha de presentación del proyecto completo, así que podemos continuar trabajando con cierta holgura, con cierta tranquilidad. Hasta ahora hemos visto entonces, siguiendo este esquema de Carlos Sabino, el momento lógico en el cual hemos definido qué queremos estudiar, lo estamos trabajando, y ahora hemos visto el cómo lo quisiéramos abordar, desde qué caracteres metodológicos. Vamos a tener una bibliografía específica para leer, para profundizar, vamos a trabajar mediante un foro para poder hacer preguntas, donde voy a poder ir leyendo sus avances y dando orientaciones. Y también hemos visto un aspecto fundamental que es el del formato, ¿sí? Así que ahora cada cosa que leamos y que nos interese para citar, para volcar en nuestro proyecto, vamos a tener que ir poniendo un señalador, una cintilla, algo para que quede, y luego podamos decir, bueno, cuál ha sido el autor, cuál ha sido el capítulo, cuál ha sido el número de páginas desde el cual hemos obtenido tal información, porque desde ahora ya no podemos redactar nada sin citar la fuente. Esto es muy importante porque en ciencia se cometen muchos plagios, sobre todo en estas materias, que son trabajos finales, sin intención. Simplemente uno toma algo a las apuradas y no sabía cómo citar, entonces lo vuelca. Bueno, eso puede valer lo que se denomina deshonestidad intelectual o plagio, es robarle a otro lo que otro hizo. Nosotros, para evitar eso, citamos de cualquiera de los modos o formas que hemos visto, pero además también porque en ciencias es muy importante que quienes nos lean puedan saber qué razonamiento, qué procedimiento hemos seguido para poder construir un dato o un razonamiento o una reflexión, una conclusión. Entonces, las referencias, las citas, ayudan a que quien nos lea pueda luego acudir a esa información, pueda luego profundizar, diga, ah, qué interesante esto que dijo tal autor, tal autora, ¿cuál es el libro? ¿De dónde lo sacó? Quisiera profundizar, quisiera yo también leerlo. Entonces, de esa forma los autores, los investigadores ponemos a disposición de quienes nos leen y que son otros interesados en la temática, en las referencias y las citas, ese dato, esa información que es muy importante. Bueno, seguimos en contacto por los diferentes canales de comunicación. Hasta pronto.